A pesar de la maravilla que es la biología humana, a veces llegan a ocurrir unos escenarios tan terribles que nadie podría o querría siquiera imaginarlos. Y por mala suerte, algunos llegan a vivir estos horribles escenarios. Imagínense poder sentir, pero no moverse ni expresarse. Estar atrapados en tu propio cuerpo. For the first 12 years of my life, I was a normal, happy, healthy little boy. Then everything changed. No puedes dormir, comparte tu insomnio con el caso de Martin Pistorius, el chico fantasma que permaneció encerrado en su cuerpo por 12 años. Martin nació en Johannesburgo, Sudáfrica, un 31 de diciembre del 75, lo que debió ser el mejor regalo de fin de año que sus padres Johan y Rodney Pistorius podrían haber pedido. Sería seguido por sus hermanos Kim y David. Durante sus primeros 12 años de vida, Martin vivió una vida común y corriente, digna de cualquier niño. I am a really determined person, but I can only say that it was through God's grace, because I couldn't do it on my own. Pero alrededor de 1987, Martin comenzó a mostrar síntomas de pérdida de la capacidad motora, seguido poco después por pérdida del habla, al punto que tenía problemas de comunicación. Esto comenzó un día cuando fue devuelto por su escuela por estar enfermo. Los doctores determinarían que Martin desarrolló una infección cerebral. Sus últimas palabras antes de perder el habla fueron dirigidas a su madre, preguntándole, y citamos, ¿cuándo casa? His body weakened, he lost control of his muscles, stopped communicating. Doctors believed it was a neurodegenerative disease. La condición de Martin empeoró a tal grado que no estaban seguros de si siquiera estaba consciente, y todas las pruebas de conciencia mental salieron negativas. Los científicos que estudiaban y trataban esta condición le dijeron a Johan y a Rodney que conscientemente Martin ya no estaba ahí. Lo único que les quedaba era llevar al vegetativo Martin a casa y mantenerlo hasta que muriera naturalmente. I feel sad when I think back and remember all the feelings and upset that everyone was feeling. También diagnosticaron que Martin podría no salir de su estado vegetativo y que no viviría por mucho tiempo en su condición. Así, por 4 años, se quedó sin poder moverse o comunicarse y, al parecer, sin su conciencia estando presente. Eventualmente, fue puesto bajo el cuidado de un hogar para ancianos y personas discapacitadas, con su padre Rodney cuidándolo durante las noches. Your personality appears to vanish into a heavy fog, and all your emotions and desires are constricted, stifled and muted within you. Lo que muchos ignoraban era el hecho de que Martin lentamente estaba recobrando su conciencia y estaba al tanto de lo que las personas a su alrededor decían. En lo que estaba completamente paralizado, Martin llegó a escuchar de las tragedias que sucedían en el mundo en esos tiempos, como los ataques a las Torres Gemelas, la trágica muerte de la muy amada princesa Diana y los otros eventos históricos, como cuando Nelson Mandela se volvió presidente de Sudáfrica en el 94. Durante estos tiempos, dejaban a Martin sentado o acostado mientras el programa de televisión infantil Barney se transmitía, algo que Martin detestó, pero que le sirvió para condicionar su mente a concentrarse en otras cosas para pasar el tiempo. Por ejemplo, se dedicaba a observar la manera en que la luz del sol dejaba sombras y determinaba qué hora del día era basándose en eso. I think because Barney is so happy and jolly, and I absolutely wasn't, it made it so much worse. Para 1992, Martin había comenzado a recuperar su conciencia, pero no tenía medio alguno para comunicar esto. Para todos los que lo rodeaban, él seguía siendo un vegetal. Esto desafortunadamente llevó a terribles experiencias para Martin, lo cual involucró a gente que se aprovechó de su condición. Estaba consciente durante estos tiempos difíciles. No basta solo decirlo, pero Martin estaba viviendo un verdadero infierno, sufriendo de varias maneras y sin poder expresarlo. For some many years I was like a ghost. It was like I wasn't there, I was invisible.
Fue víctima de cuidadores que se aprovecharon de su estado vegetativo para abusar de él física, sexual y verbalmente, y con estos lamentables acontecimientos, Martin esperaba la muerte para, en cierto sentido, liberarse de este infierno. También estaba completamente consciente para escuchar y entender las discusiones entre sus padres, afectados por la tragedia. While I was very sad and upset by what she said, I understood where that was coming from. Después de una discusión fuerte y acalorada entre sus padres, Joan se acercó a él e, ignorando que éste estaba consciente y podía entenderla, le dijo en la cara que debía morir para terminar con este sufrimiento que estaban experimentando todos. La madre siempre se arrepintió de haberle dicho eso, y aunque Martin obviamente se vio afectado, solo sentía lástima y amor por su madre al final de cuentas. There were many moments when I gave up, sinking into a dark abyss. Lo que motivó a Martin a luchar y seguir con su vida fue una pequeña pero significante interacción con un desconocido. Un día su padre Rodney lo llevaba en el auto para ir a una tienda a comprar unas cosas. Al llegar, su padre bajó y dejó a este en el auto, y un desconocido lo vio a través de la ventana y le sonrió amablemente. Antes de continuar su camino, este gesto simple pero amable y lleno de humanidad significó mucho para él. To others, I was the tragically brain-damaged boy who had grown to become a man, someone they were kind to and cared for. Para cuando tenía 19 años, Martin era capaz de hacer pequeños movimientos que desafortunadamente no eran vistos por los que lo cuidaban. Pero aquí fue donde la vida le sonrió después de mucho tiempo, pues una terapeuta de nombre Byrne Underwood notó que Martin reaccionaba de manera sutil a ciertas preguntas y cosas que ella decía, y lo mandó a trasladar a otro centro donde por fin lograron darse cuenta de que sí, Martin estaba consciente y presente. And think about everything that had to happen, and the odds of that happening, then there is no doubt in my mind that that could only have happened through divine intervention. Tras eso comenzaron nuevos tratamientos de formas de comunicación alternas, y en alrededor de un año, Martin se estaba comunicando gracias al uso de una computadora y un programa para simular una voz. Claro, no fue un proceso fácil o sin dificultades, pero al menos ya estaba mejor que antes y pudo decir muchas cosas a través de su computadora, y poco tiempo después, incluso ya había encontrado trabajo. As simple as this may sound, it was amazing. My new world was really exciting but often quite overwhelming and frightening. Más adelante llegó a trabajar como diseñador web y en computación, y en el 2008 conoció a una mujer llamada Joan, amiga de su hermana menor Kim, una ciudadana del Reino Unido que se llevó muy bien con él. Y no solo era bueno con las palabras a pesar de su falta de voz propia, sino que Joan también ayudó a Martin a romper ciertas ideas equivocadas que este tenía sobre sí mismo. Y si suena como el inicio de una gran historia de amor, es porque lo es. Martin y Joan contrajeron nupcias el año siguiente y siguen felizmente casados al día de hoy. No, I never questioned him or wondered why me. I don't know why, I just never did. Pero esto no termina ahí. Martin ha avanzado tanto en su recuperación que incluso se ha metido a carreras de sillas de ruedas, y para el año del 2018 ya era padre de un pequeño al cual él y su esposa llamaron Sebastian Albert. A pesar de haber sufrido una gran tragedia que afectó su vida desde entonces, Martin ahora es una persona completa, trabajador, esposo y padre, inspirando a millones de personas en el mundo. Su historia es oscura y abrumadora, pero también esperanzadora y gratificante. Treat everyone with kindness, dignity, compassion and respect whether or not you think they understand or not. Con la ayuda de la autora Megan Lloyd Davis, Martin escribió su biografía en el libro El Chico Fantasma, donde habla de sus experiencias al estar atrapado en su propio cuerpo, capaz de sentir y pensar, pero sin moverse o poder comunicarse, y de cómo salió adelante. Looking out the car window and thinking, I have so much love inside of me and nobody to give it to.
La historia del chico fantasma, Martin Pistorius, es una donde alguien se levanta encima de los horrores que le sucedieron por ninguna razón y encontró una manera nueva de comunicarse que lo llevó a una felicidad que pensó jamás tendría. Ahora, el resto depende de ustedes. Al haber visto esta historia, ¿se quedarán con lo trágico o con lo que se logró hacer a pesar de ello? Please imagine these next 2 words as warmly as you can. Thank you.